Daniel en el foso de los leones. Esta historia es una de las más conocidas del Antiguo Testamento. Daniel, un hombre con una gran devoción a Dios, se encontró en una situación de vida o muerte, pero gracias a su fe logró una milagrosa salvación. Acompáñame a conocer esta grandiosa historia, la cual nos enseña sobre la fidelidad y el poder de Dios. En tiempos del rey Darío, un hombre destacado por su sabiduría y fidelidad a Dios, se convirtió en el centro de una conspiración. Su nombre era Daniel, un hebreo que servía con excelencia en el gobierno del rey de Persia. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas, llenos de envidia, buscaron una manera de acusarlo. Pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, idearon un plan astuto. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. La pena sería ser echado en el foso de los leones. Cuando Daniel supo del edicto, no dejó de orar, pues este decreto representaba una prueba directa hacia su fe y devoción a Dios. Conocedor de las consecuencias, Daniel tuvo que decidir si obedecería al edicto del rey o seguiría siendo fiel a su Dios. En Daniel 6:10 se narra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, Daniel no ocultó su devoción a Dios. La práctica de orar con las ventanas abiertas hacia Jerusalén tenía un profundo significado para Daniel, pues representaba su conexión con su patria y su fe en las promesas de Dios para su pueblo. En Primera de Reyes 8:48 se narra durante la dedicación del templo: Salomón había pedido a Dios que escuchar las oraciones de su pueblo cuando oraran hacia Jerusalén en tiempos de exilio y aflicción. Daniel, siguiendo esta tradición, demostraba su esperanza y su fe en la restauración futura de Israel. Sus enemigos lo encontraron orando y lo denunciaron ante el rey. El rey Darío, al escuchar estas palabras, quedó profundamente angustiado. Daniel, un hombre en quien confiaba y respetaba, estaba ahora bajo la amenaza de muerte, debido a un decreto que el mismo rey había firmado sin prever las consecuencias. En Daniel 6:14 se narra cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Darío buscó desesperadamente una manera de salvar a Daniel, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Aunque Darío apreciaba a Daniel, estaba atrapado por su propia ley. Así que el rey ordenó que Daniel fuera echado en el foso de los leones. En Daniel 6:16 se narra: y le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se colocó una piedra sobre la entrada del foso y, sellada con el anillo del rey y con el de sus nobles, el rey pasó la noche en ayuno, sin poder dormir. El foso de los leones se convirtió en el escenario de la prueba definitiva de fe para Daniel, tras ser arrojado al foso y la piedra sellada sobre la entrada. Daniel quedó solo, rodeado por leones. Sin embargo, nunca dudó de su fe en Dios. El rey levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Con voz angustiada, el rey llamó a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, desde el interior de la fosa, se escuchó la respuesta: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey se alegró y mandó sacar a Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En cambio,
Los que conspiraron contra Daniel fueron arrojados al foso, ellos, sus hijos y sus mujeres. Los leones los devoraron antes de tocar el suelo. El rey Darío entonces proclamó un decreto en todo su reino: paz, o sea, multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi pueblo todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Así, Dios mostró su poder y fidelidad a los que confían en Él. La historia de Daniel nos enseña que la fe en Dios es más poderosa que cualquier desafío. A pesar de la conspiración, el peligro y el foso de los leones, Daniel confió plenamente en su Creador, y Dios lo libró. Cuando confiamos en Dios, Él es nuestro protector, incluso en las situaciones más difíciles. No importa cuán grandes sean los problemas, Dios sigue teniendo el control. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan el poder de Dios. Nos vemos en el próximo video.